Cuando yo comencé a grabar el diario, se presentó lo del billete de 100, me quedé atrapado en un estacionamiento porque los cajeros te daban billetes de 100, pero el estacionamiento no te aceptaba los billetes de 100, no tenía el dinero completo y cargaba la cámara conmigo y filmé todo lo que me pasó y eso me dio pie a hacer una especie de ensayo audiovisual. Entonces tenía la idea de montar este canal y empezar a registrar lo que estaba pasando conmigo y con mi vida. Otra de las motivaciones para filmar, para salir a la calle a filmar y hacer esto es la inmediatez de la posibilidad de grabar, editar y exponerlo al público. Si esta memoria va a permanecer, que sea una memoria desde un punto de vista subjetivo. Es lo que al final conecta con la gente, la experiencia en primera persona. Digamos, quisiera que fuera parte de la rutina diaria, como alguien que escribe un diario, que no sabe cuándo lo va a terminar. Estoy en la Plaza Venezuela. Esta es tradicionalmente en Caracas la frontera entre el este y el oeste. A partir de aquí, las marchas de oposición no se les permite pasar al otro lado. Hoy esta frontera está cerrada por un piquete de antidisturbios y 2 murciélagos que desplegaron sus paredes. La experiencia total de la marcha a mí me impresiona, ¿no? ¿Sabes qué me impresiona mucho? Cuando comienzan las escaramuzas con la policía, todo el ambiente que se desarrolla a partir de allí, como una parte de la gente que no quiere enfrentarse a la policía se va, se queda otra parte y a partir de ahí se desarrolla todo un juego violento y empiezan a sobrevolarte helicópteros, empiezan a sobrevolarte drones, se empiezan a escuchar detonaciones, gritos, órdenes de avance, de repliegue, llamando a los médicos para los heridos, motos que pasan. Todo ese ambiente configura una situación que da una patada de adrenalina prácticamente y se la da tanto a los policías como a los manifestantes e incluso a la gente que está cubriendo ese evento, ¿no? Yo básicamente corro porque yo todavía no tengo chaleco antibalas, ni siquiera casco de protección blindado y para evitar una herida que puede y ha sido fatal, trato de huir de la situación, pero de repente te ves atrapado y no te queda otra que esconderte y seguir filmando. He sentido el silbido de proyectiles, no sé si metras, pasándote por encima de la cabeza y cuando ya pasaste el susto empiezas a temblar. Sí se me acerca gente de vez en cuando y me dice, ¿qué medio es? Mucho cuidado, mira que hay mucho infiltrado, pero problemas no he tenido. Quizás no he tenido problemas porque la gente me ve mucho hablándole a la cámara. Salvo, qué sé yo, un policía que no entendía muy bien lo que yo estaba haciendo y creía que yo lo estaba filmando. Han sido cerca de 2, 3 horas. No me grabes, ni No, grabes a nadie aquí. si me estoy grabando yo. Pero esto no está permitido, hermano. Me estoy grabando yo. Ok. Yo. Han sido 3 horas de combate en la autopista. Ahora no tengo miedo de salir en las calles, no me asusta tanto esa situación como me asustan los allanamientos que se han dado, sobre todo en las zonas donde ha habido escaramuzas con la policía, de manifestantes, San Antonio, Los Teques, Valencia. De repente han llegado comisiones y a revisar apartamentos, a buscar cualquier cosa que pueda incriminarte y llevarte. Había un hashtag en Twitter que promocionaba el gobierno que se llamaba Operación Tuntún por la Paz. Y ese tuntún es el tuntún de que te tocan la puerta. Sí me llega a poner bastante nervioso. No es que yo tenga algo que ocultar o nada, sino que simplemente no te sientes, yo no me siento seguro ya. Hay otros momentos que a mí me han sorprendido en las marchas porque la gente está muy pendiente de los otros. Yo venía caminando después de la marcha, hacía un calor abrasador y me senté. Todo el que pasó por allí se me acercó y me ofreció agua, me preguntó si estaba bien, que por qué me había parado. Es decir, esos lazos de solidaridad yo no los vives en la rutina cotidiana citadina de Caracas. Y aquí sí se ha ido desarrollando. Y yo creo que eso va a permear de alguna manera el comportamiento del venezolano de aquí en adelante.